Contra Todos, una película con mucha acción y sangre por todos lados, sorprendiendo por sus fuertes escenas, pero realmente es buena. Acá te diré mi experiencia y crítica sin spoilers. Comenzamos con que Maurice Moore está en su debut como director. Solamente realizó algunos cortometrajes, pero acá explota ese potencial y lo hace de buena manera. La película está producida por Sam Raimi y ya por allí tenemos la sangre garantizada. Si no, recuerden la película Evil Rise que pudimos ver el año pasado. Contra Todos es una suma de muchas referencias y le agrega su toque personal, abarcando desde una comedia pesada, escenas de combate frenéticas, mucha acción y una historia peculiar. Partiendo de eso, puedo decir que no es la mejor película, pero está entretenida. Puedes pasar un rato bastante agradable y se puede considerar una cinta palomera. Boy Kills World es una buena excusa para comer cotufas o palomitas en un fin de semana. Y si te gusta la acción, esta película es para ti. Acá tenemos un guión súper sencillo, teniendo una historia no tan sorprendente porque ese no es el objetivo de la cinta. Esto es entretenimiento desde el inicio y agrega mucha esencia de otras películas, e incluso de videojuegos. Puedes encontrar mucha similitud con los Juegos del Hambre, El Maestro Borracho, Mortal Kombat, Silent Night, John Wick, Daredevil y hasta Daft Punk. Y sí señores, Contra Todos tiene eso y hasta más. Es por ello que la película es buena con el objetivo de pasar un rato agradable. Teniendo en cuenta que si puedes desconectar el cerebro, puedes disfrutarla aún más. Hago mención a eso porque hay momentos o escenas que son muy absurdas, muy planas y sin sentido, pero es debido a la historia que se quiere contar, no agregando algo más que sea impactante y revolucionario para el cine en general. Y quizá allí es uno de sus puntos débiles, restándole mérito a una película que pudo ser mejor, pero tuvo una gran falla en la ejecución. Hablando en términos de interpretaciones, sin duda lo mejor es Bill Skarsgård, demostrando una vez más el enfoque que tiene con cada papel que realiza y el empeño por cada escena. Claramente se ve el entrenamiento que tuvo para su rol como Boy y lo hace de manera genial. ¡Cielos, qué macizo! El actor tiene unos momentos de batalla y secuencias de golpes brutales, acompañado de unos buenos enfoques de cámara durante cada batalla que hacen resaltar sus actuaciones de acción. Bill es más que recordado por películas como It, John Wick 4, Barbarian, y pronto lo tendremos en la nueva versión del Cuervo y por supuesto tendremos crítica acá en el canal. Por parte de Jessica Roth tenemos un desenvolvimiento normal. Tiene su mejor momento a mitad de la película y establece una buena conexión con nuestro protagonista. De su rol como tal no diré spoilers, pero creo que faltó algo más para ser memorable. Una actriz más que reconocida por su interpretación en la película de Feliz Día de tu Muerte. Las escenas finales están bien filmadas y merecen su gran mérito. En el reparto también tenemos a Cameron Crovetti, que tiene un papel secundario pero que aporta mucho para la historia de Boy. A pesar de su corto tiempo en pantalla lo hace muy bien. Un actor que estuvo en cintas como Buenas noches Mami y en la serie de The Boys. Lo de Yayan Ruhian es increíble, una vez más sorprende por sus combates al estilo de The Raid. Ok, acá voy a hacer énfasis en lo peor que tiene Contra Todos desde mi perspectiva, iniciando con la pésima actuación de Famke Janssen, que no hay dudas que es horrible. Tenemos un personaje mediocre, plano, sin algo que brindar, horrible nuevamente. La actriz lo hace mal y queda con la evidencia en cada escena que tiene, dando expresiones muy forzadas y diálogos muy pobres. En verdad ese rol de villana principal fue muy fumado y detestable. Y si tienen dudas, recuerden la película de los Caballeros del Zodíaco del año pasado, que allí también tiene una mala interpretación. La decadencia de la actriz es bastante debatible y triste a la vez. El reparto de Contra Todos tiene una gran variedad de actores muy reconocidos, pero mencionaré al actor Brett Gelman, el cual estuvo en la serie de Stranger Things. Acá tiene otro de los peores personajes de la película, y entiendo que sus roles estén llenos de comedia porque así fueron escritos, pero el aporte o el enfoque que da el actor es fatal, dejando escenas muy olvidables y supongo que de no ser agregadas tendríamos el mismo resultado. Otro punto importante a mencionar es el agregado de la voz al estilo videojuegos para el personaje de Boy, el cual para muchos fue de buen agrado, pero para mí estuvo innecesaria en muchas escenas, haciendo de la cinta más cómica de lo normal, además restando la importancia a la acción presente. Incluso por momentos hay expresiones del protagonista que no concuerdan del todo bien con lo mencionado en la voz, haciendo un paralelismo forzado. En el apartado técnico de algunas escenas el sinsentido es muy evidente, y les hablo de la falta de disparos por los agentes militares o la seguridad de los Van der Kooi. Es increíble cómo hay muchos de ellos contra uno o dos personas y ningún disparo es efectivo o muchos de ellos no disparan para luego ser atacados. Son pequeñas cosas durante la acción que no son tan creíbles. Tenemos una escena donde varios soldados tuvieron impactos de balas, pero en su ropa no hay indicios de ellas o algo de sangre, y me pude dar cuenta por otro plano de cámara. Los errores de continuidad nunca faltan.
En el apartado de los efectos especiales todo está acorde con la trama en general. Por momentos es bastante aceptable y se disfruta. La película tiene un excelente trabajo en el sonido de las escenas de acción, mejorando la experiencia de las mismas y haciéndolas memorables. Tenemos un mensaje de reflexión sobre la venganza, los traumas que dejan momentos impactantes de nuestra niñez, el crecimiento personal, la relación y amor entre hermanos. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia al ver Contra Todos? Déjalo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Boy Kills World es una película entretenida y palomera, dando otra versión de un mundo distópico, aportando una historia con mucha acción y sangre. Si eres fanático de este estilo, la pasarás muy bien. Si vas para analizar cada detalle de la cinta, notarás más de lo que piensas. Aún así, vale la pena darle una oportunidad. Señores, por encima mi calificación final para esta cinta es un 6. Por acá te habla Tomás Ubieda. Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.